Mi novia me dejó por mensaje, bloqueé sus tarjetas y ahora implora. Fue un martes por la tarde cuando recibí ese mensaje de texto frío y calculador. Diego, esto ya no funciona. Necesito espacio. No me busques. Así, sin más. 4 años de relación terminados en 3 líneas escritas mientras yo estaba en una reunión de trabajo. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Lo que Daniela no sabía era que ese mensaje llegaría exactamente en el momento equivocado para ella y en el momento perfecto para que yo descubriera quién era realmente la mujer con la que había compartido mi vida. Miré la pantalla de mi teléfono sintiendo cómo la sangre se me helaba, no por tristeza, sino por la rabia que comenzaba a hervir en mi pecho. Esa misma mañana, Daniela había usado la tarjeta de crédito adicional que yo le había dado para emergencias y había gastado $3,200 en una boutique del centro comercial más exclusivo de la ciudad. Lo sé porque siempre reviso mis notificaciones bancarias. $3,200 en ropa mientras planeaba terminar conmigo por mensaje. La traición no podía ser más evidente. Durante 4 años, yo había sido el novio perfecto. Daniela nunca trabajó un solo día desde que empezamos a salir. Estoy buscando el trabajo adecuado, decía siempre. Mientras tanto, yo pagaba su apartamento, su auto, sus tarjetas de crédito, sus salidas con amigas, sus caprichos. Cada vez que le preguntaba cuándo pensaba contribuir económicamente, me decía que me amaba y que pronto todo cambiaría. Yo le creí como un idiota. Le creí cada promesa, cada te amo, cada eres el mejor hombre del mundo. Ahora entendía que para Daniela, yo nunca fui su novio. Fui su cajero automático. Respiré profundo y marqué el número de mi banco. Necesito cancelar todas las tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta, dije con voz firme. El ejecutivo del otro lado me confirmó que las 4 tarjetas que tenía Daniela quedarían bloqueadas en menos de 5 minutos. Luego llamé a la administración del edificio donde vivía ella. Señor Navarro, el contrato del apartamento 210 está a su nombre. ¿Desea renovarlo? Mi respuesta fue clara. No renovaré. Cancelen el contrato a partir del próximo mes. El apartamento que ella creía suyo, donde recibía a sus amigas presumiendo su independencia, desaparecería de su vida en 30 días. Pero no me detuve ahí. Esa relación tóxica había consumido 4 años de mi vida y una cantidad obscena de dinero. Daniela conducía un auto que yo había comprado a su nombre como regalo de aniversario el año anterior. Un auto de lujo que costó $45,000. Revisé los documentos y descubrí algo que ella no sabía. Aunque el auto estaba a su nombre, yo había quedado como aval del préstamo porque su historial crediticio era inexistente. Llamé al banco automotriz. Quiero hacer válida mi garantía y recuperar el vehículo por falta de pago. Como Daniela nunca había pagado ni una sola cuota, todas corrían a mi nombre, y legalmente yo tenía derecho a recuperar el auto. Mi teléfono comenzó a sonar 1 hora después. Era Daniela. No contesté. Siguió llamando. 8, 10, 15 veces. Dejó mensajes de voz que no escuché. Luego llegaron los mensajes de texto. Diego, ¿por qué no contestas? Necesito hablar contigo. Hubo un error con mi tarjeta. Diego, por favor. La desesperación en sus palabras era palpable. Imaginé la escena. Daniela intentando pagar en algún restaurante caro con sus amigas, la tarjeta siendo rechazada, la vergüenza en su rostro. Esa imagen me produjo una satisfacción que nunca había experimentado. Al día siguiente, mi secretaria me informó que una mujer llamada Daniela había venido a la oficina preguntando por mí. Le dije que estaba en reuniones todo el día, señor Navarro. Le agradecí y le pedí que si volvía, le dijera lo mismo. No pensaba darle la oportunidad de manipularme con lágrimas y promesas falsas. Esa infidelidad emocional, ese uso descarado de mi dinero mientras planeaba abandonarme, merecía consecuencias. Y las consecuencias apenas comenzaban. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi apartamento, recibí un mensaje de Rodrigo, mi mejor amigo. Diego, Daniela acaba de escribirme preguntando por ti. Dice que estás bloqueándola y que necesita hablar contigo urgentemente. ¿Qué pasó? Le conté todo. Su respuesta fue inmediata. Hermano, esa mujer te estaba usando. Todos lo veíamos menos tú. Hiciste bien. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sospechaba. Durante años, mis amigos habían visto lo que yo me negaba a aceptar. Daniela nunca me amó. Solo amó mi dinero.
pero lo que vino después me reveló una verdad aún más oscura. 3 días después de bloquear sus tarjetas y cancelar el apartamento, recibí una llamada de Patricia, la hermana menor de Daniela. Diego, necesito hablar contigo. Es sobre mi hermana. Accedí a verla en un café al día siguiente. Patricia llegó nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta, como si temiera que Daniela apareciera. Diego, necesitas saber algo. Daniela no terminó contigo porque quería espacio. Terminó contigo porque conoció a alguien más. Las palabras de Patricia cayeron sobre mí como un balde de agua fría. ¿Qué? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. La traición siempre deja señales. Se llama Andrés. Lo conoció hace 3 meses en un gimnasio. Es entrenador personal. Daniela ha estado viéndolo a escondidas. Yo intenté advertirle que estaba cometiendo un error, que tú eras un buen hombre, pero ella me dijo que Andrés la hacía sentir viva, que contigo todo era aburrido y predecible. Dijo que ya tenía todo planeado. Terminar contigo, quedarse con el apartamento y el auto, y seguir recibiendo dinero tuyo mientras comenzaba su vida con Andrés. Sentí cómo la rabia se transformaba en algo más frío, más calculado. Daniela no solo me había usado, había planeado seguir usándome incluso después de terminar la relación. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté a Patricia. Ella bajó la mirada. Porque no está bien. Porque vi cómo te trataba y me daba vergüenza. Porque eres un buen hombre y mereces saber la verdad. Además, Daniela me pidió que te convenciera de que le des otra oportunidad. Quiere que regreses con ella porque, según sus propias palabras, Andrés no tiene dinero y ella no puede mantenerse sola. La imagen completa se formó en mi mente. Daniela había intentado saltar de mi barco al de Andrés, pero descubrió que ese barco no tenía nada que ofrecerle. Ahora quería regresar conmigo, no por amor, sino por necesidad. Esa venganza que yo había comenzado de manera casi instintiva, ahora cobraba un significado completamente diferente. No era solo sobre recuperar mi dinero o mis bienes. Era sobre demostrarle que no podía jugar con las personas como si fueran herramientas desechables. Patricia, gracias por tu honestidad, le dije, pero necesito que le digas algo a tu hermana de mi parte. Dile que no hay vuelta atrás, que el apartamento será desocupado en 3 semanas, que el auto será recuperado por el banco en cualquier momento, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, volveré a responder sus llamadas. Patricia asintió con tristeza. Lo siento, Diego. Mi hermana cometió el mayor error de su vida. Mientras salía del café, supe que tenía razón. Esa noche, finalmente escuché los mensajes de voz que Daniela había dejado en mi teléfono. El primero era confuso. Diego, creo que hubo un error con las tarjetas. ¿Puedes llamar al banco? El segundo, más desesperado. Diego, ¿en serio? Necesito que me llames. Algo está mal con mi tarjeta y no puedo pagar nada. El tercero, casi suplicante. Diego, por favor. Sé que te envié ese mensaje, pero podemos hablarlo. Cometí un error. Llámame. Y el último, grabado esa misma tarde, era pura desesperación. Diego, sé que estás haciendo esto a propósito. Por favor, no seas así, te necesito. No puedo quedarme sin nada. Por favor, contesta. Borré todos los mensajes sin sentir ni una pizca de culpa. Daniela había elegido su camino cuando decidió que yo era solo un medio para financiar su estilo de vida. Cuando decidió que merecía ser abandonado por mensaje de texto después de 4 años juntos. Cuando planeó seguir exprimiéndome económicamente mientras construía una vida con otro hombre. Cada decisión tiene consecuencias, y Daniela estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dolorosa. 2 semanas después, el banco ejecutó la recuperación del auto. Me enviaron fotos del vehículo siendo remolcado desde el estacionamiento del edificio de Daniela. En una de las fotos, podía verse a Daniela en la ventana de su apartamento, con el rostro descompuesto, viendo cómo se llevaban el auto que ella creía suyo. Esa imagen me produjo una satisfacción que ningún psicólogo aprobaría, pero que sentí merecida. Finalmente, Daniela estaba experimentando lo que significa perder algo valioso. Algo que yo había perdido hacía semanas, mi confianza en ella, mi tiempo, mi dignidad. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque lo que Daniela no sabía era que yo había descubierto algo más. La semana anterior a que terminara conmigo, había notado movimientos extraños en mi cuenta bancaria, pequeños retiros de cajeros automáticos que yo no había realizado,
$100 aquí, 200 allá. Nada lo suficientemente grande como para alarmarme en ese momento, pero ahora cobraba sentido. Daniela tenía acceso a mi código de seguridad porque yo, como un idiota enamorado, se lo había dado para que pudiera retirar efectivo en caso de emergencia. Revisé los registros bancarios de los últimos 6 meses y descubrí un patrón. Cada vez que yo viajaba por trabajo, Daniela retiraba efectivo. En total, había sacado cerca de $8,500 en los últimos meses sin decirme nada. Contraté a un detective privado. Sé que suena dramático, pero necesitaba saber toda la verdad antes de cerrar este capítulo de mi vida. El investigador, un hombre de unos 50 años llamado Héctor, me entregó su informe una semana después. Las fotos eran devastadoras. Daniela y Andrés entrando juntos a hoteles, besándose en restaurantes, comprando juntos en centros comerciales. Pero lo que más me impactó fue una foto específica. Daniela pagando la cuenta de un restaurante caro, mientras Andrés la miraba sonriendo. Estaba pagando sus citas con el dinero que robaba de mi cuenta. La traición ahora tenía rostro, nombre y evidencia fotográfica. Héctor me entregó algo más. Transcripciones de conversaciones que Daniela había tenido con sus amigas en lugares públicos. Diego es tan predecible, le había dicho a una de ellas. Trabaja todo el día, me da todo lo que quiero, y nunca sospecha nada. Andrés es diferente. Es emocionante, peligroso, todo lo que Diego nunca será. Leer esas palabras fue como recibir una puñalada, pero también fue liberador. Ya no quedaba ninguna duda sobre quién era realmente Daniela. Ya no había espacio para la nostalgia o el arrepentimiento. Patricia me escribió nuevamente. Diego, mi hermana está desesperada. Le cortaron el agua y la luz del apartamento porque no ha pagado los servicios. Está durmiendo en casa de Andrés, pero él vive en un estudio diminuto con otros 2 compañeros de cuarto. Me pidió que te rogara que la ayudes, que le des otra oportunidad. Está dispuesta a hacer lo que sea. Su mensaje confirmaba lo que yo ya sabía. Daniela estaba pagando el precio de sus decisiones. Pero lo que vino después me sorprendió incluso a mí. También debo decirte algo más, continuaba el mensaje de Patricia. Daniela le contó a mamá que tú la abandonaste sin razón, que la dejaste en la calle de la nada. Mamá está furiosa contigo y quiere hablar contigo para exigirte que cumplas con tus responsabilidades. No sabe nada sobre Andrés ni sobre cómo Daniela te trató. Solo conoce la versión de mi hermana. Esa infidelidad emocional ahora se extendía a toda su familia. Daniela no solo me había traicionado, sino que estaba usando a su familia para manipularme y hacerme quedar como el villano de la historia. Decidí que era hora de actuar. Le pedí a Patricia que organizara una reunión familiar. Dile a tu madre que acepto hablar con ella, pero quiero que estén presentes tú, Daniela, y cualquier otro miembro de la familia que quiera escuchar la verdad. Patricia dudó, pero finalmente aceptó. La reunión se programó para el sábado siguiente en casa de la señora Estela, la madre de Daniela. Yo llegué preparado con una carpeta llena de documentos, extractos bancarios, fotografías del detective, mensajes de texto, todo meticulosamente organizado. Cuando entré a la casa, la tensión era palpable. La señora Estela me miró con evidente hostilidad. Daniela estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos e hinchados, claramente preparada para el papel de víctima. Patricia estaba en una esquina, nerviosa. También estaban presentes Ramón, el padre de Daniela, y Mónica, su hermana mayor. Todos me miraban como si yo fuera el monstruo que había arruinado la vida de su hija y hermana. Era el momento de revelar la verdad y ver cómo se derrumbaba la imagen que Daniela había construido. Diego, comenzó la señora Estela con voz severa. Daniela nos contó lo que hiciste. La dejaste sin nada, sin apartamento, sin auto, sin dinero. ¿Qué clase de hombre hace eso después de 4 años de relación? Pensé que eras diferente, que eras un hombre de honor. Sus palabras me habrían herido hace unas semanas, pero ahora solo reforzaban mi determinación. Miré a Daniela, quien evitaba mi mirada, y luego abrí la carpeta sobre la mesa de centro. Señora Estela, con todo respeto, déjeme mostrarles la historia completa, dije con calma. Saqué los extractos bancarios y comencé a señalar cada gasto. Durante 4 años yo pagué el apartamento de Daniela. Aquí están los recibos, $1,200 mensuales. En total, $57,600. Pagué su auto, $45,000.
Pagué sus tarjetas de crédito, en promedio, $2.500 mensuales, lo que suma $120.000 en 4 años. También pagué sus servicios, su gasolina, sus salidas, sus caprichos. En total, invertí más de $250.000 en esta relación. El silencio en la sala era absoluto. Ramón se inclinó hacia adelante para ver los documentos. La señora Estela palideció. Mónica miró a su hermana con incredulidad. Solo Patricia bajó la mirada, porque ella ya sabía parte de la historia. Pero yo no había terminado. Ahora déjenme mostrarles por qué terminó esta relación. Saqué las fotografías del detective privado y las coloqué sobre la mesa una por una. Daniela se puso de pie de inmediato. ¡No! ¡Diego, por favor, no hagas esto!, gritó con desesperación. Pero yo continué colocando las fotos. Daniela besándose con Andrés, entrando a hoteles con él, tomada de su mano en restaurantes. La señora Estela tomó una de las fotos con manos temblorosas. «¿Daniela? ¿Qué es esto?», preguntó con voz quebrada. Ramón se puso de pie, mirando a su hija con una mezcla de decepción y rabia que nunca había visto en un padre. «Eso no es todo», continué. Saqué los registros de los retiros no autorizados. Daniela usó mi código de seguridad para retirar $8.500 de mi cuenta sin mi conocimiento. Aquí están las fechas y los montos. Y finalmente, aquí está el mensaje con el que terminó conmigo después de 4 años juntos. Le pasé mi teléfono a la señora Estela, quien leyó el mensaje de texto frío y calculador que Daniela me había enviado. Cuando terminó de leer, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de indignación hacia mí. «Daniela María Ortega», dijo Ramón con voz temblorosa de rabia. «¿Esto es verdad? ¿Le hiciste esto a Diego? ¿A un hombre que te dio todo?» Daniela comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían. «Papá, fue un error. Estaba confundida. Andrés me prometió cosas y yo solo quería sentirme diferente». Sus excusas sonaban patéticas incluso para ella misma. Mónica sacudió la cabeza con disgusto. «No puedo creer que seas mi hermana. ¿Sabes la vergüenza que nos estás haciendo pasar?». Patricia finalmente habló. «Mamá, papá, hay algo más que deben saber. Daniela planeaba todo esto. Me lo contó hace semanas. Quería terminar con Diego, pero seguir viviendo en el apartamento y usando el auto. Pensaba que Diego seguiría pagando todo mientras ella comenzaba su vida con Andrés. Solo terminó la relación porque creía que ya tenía todo asegurado. Cuando Diego canceló todo, ella se dio cuenta de que Andrés no podía mantenerla y por eso quiere regresar con él. No es amor, es conveniencia». La señora Estela se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Ramón se acercó a Daniela con una mirada que helaba la sangre. «Saliste a tu tía Berenice», dijo con amargura, «la misma que destruyó 3 matrimonios por codicia. Pensé que habíamos criado a nuestras hijas de manera diferente, pero veo que me equivoqué contigo». La comparación con la tía Berenice, una mujer que toda la familia despreciaba por sus constantes traiciones y manipulaciones, fue el golpe final para Daniela. Pero yo aún tenía una carta más por jugar. Saqué un documento legal de la carpeta. «Este es un acuerdo que mi abogado preparó. Daniela me debe legalmente los $8.500 que retiró sin autorización de mi cuenta. También debe compensarme por el uso no autorizado de las tarjetas de crédito adicionales después de que terminó la relación. $3.200. En total, $11.700. Tengo 2 opciones. Puedo presentar cargos por robo y fraude, o Daniela puede firmar este acuerdo de pago y saldar la deuda en cuotas durante los próximos 2 años. Daniela me miró con los ojos desorbitados. «¿Estás hablando en serio? ¿Me vas a demandar?». Mi respuesta fue fría y calculada. «Daniela, tú elegiste tratarme como un cajero automático. Elegiste robarme, engañarme y difamarme con tu familia. Ahora yo elijo tratarte como lo que legalmente eres, una deudora. Tienes 48 horas para decidir si firmas el acuerdo o si nos vemos en corte». La venganza ya no era solo emocional, ahora era legal, documentada y absolutamente justificada. Ramón tomó el documento y lo leyó cuidadosamente. «Diego tiene razón. Daniela, vas a firmar este acuerdo y vas a pagar cada centavo que le debes, y si no tienes dinero, entonces vas a conseguir un trabajo, algo que deberías haber hecho hace 4 años». La señora Estela asintió entre lágrimas. «Estoy tan avergonzada».
Diego, por favor perdona que hayamos dudado de ti. Nosotros, no teníamos idea. Yo asentí con respeto. Señora Estela, yo nunca tuve problemas con ustedes. Mi problema siempre fue con las decisiones de Daniela. Mónica se acercó a mí antes de que me fuera. Diego, en nombre de mi familia te pido disculpas. Mi hermana no merece tu perdón, pero nosotros sí queremos que sepas que nunca habríamos apoyado sus acciones si hubiéramos conocido la verdad. Le agradecí y me dirigí hacia la puerta. Daniela intentó seguirme. Diego, espera, podemos hablar de esto. No tiene que terminar así. Me detuve y me volteé hacia ella una última vez. Daniela, esto terminó el día que decidiste que yo no merecía ni siquiera una conversación cara a cara después de 4 años juntos. Terminó cuando elegiste robarme mientras planeabas tu vida con otro hombre. Terminó cuando intentaste manipular a tu familia para que me presionaran a regresar contigo. No hay nada que hablar. Firma el acuerdo o enfréntate a las consecuencias legales. Esas son tus únicas opciones. Salí de esa casa sin mirar atrás, sintiendo finalmente que había recuperado mi dignidad. Los días siguientes fueron reveladores. Patricia me escribió para contarme que Daniela y Andrés habían terminado. Cuando Andrés se enteró de que Daniela tenía una deuda de $11,700 y que tendría que trabajar para pagarla, la dejó. Dijo que él no firmó para estar con una mujer con problemas financieros. La ironía es deliciosa. Efectivamente, el hombre que Daniela había elegido sobre mí, el que supuestamente la hacía sentir viva y emocionada, la abandonó en el momento en que ella más lo necesitaba. Esa relación tóxica había mostrado su verdadera naturaleza. Daniela intentó contactarme varias veces más a través de diferentes números. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Diego, cometí el peor error de mi vida. Por favor, dame otra oportunidad. Te amo de verdad, lo juro. Sin ti no soy nada. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Yo había aprendido la lección más dolorosa pero más valiosa de mi vida. El amor verdadero no se mide en palabras, sino en acciones. Y las acciones de Daniela habían hablado más claro que cualquier declaración de amor. 2 semanas después, Daniela firmó el acuerdo de pago. Su padre la había obligado, amenazando con echarla de la casa si no lo hacía. Ahora trabajaba como mesera en un restaurante de comida rápida, ganando el salario mínimo, tratando de juntar dinero para pagar su deuda y encontrar un lugar donde vivir. La mujer que solía gastar $3,000 en una sola tarde de compras, ahora contaba cada centavo para poder comer. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Pero la historia aún tenía sorpresas guardadas para mí. Un mes después de la reunión familiar, recibí una llamada de un número desconocido. Era Andrés, el entrenador personal que había sido el causante de la destrucción de mi relación. Diego, necesito hablar contigo, dijo con voz nerviosa. Mi primera reacción fue colgar, pero la curiosidad pudo más. Tienes 2 minutos, respondí fríamente. Lo que me contó fue tan absurdo que casi me hizo reír. Mira, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas la verdad, comenzó Andrés. Daniela me mintió sobre todo. Me dijo que tú la maltratabas, que eras controlador, que la tenías viviendo en condiciones horribles. Me mostró fotos de un apartamento bonito y me dijo que ella lo pagaba con su trabajo como diseñadora gráfica. Nunca mencionó que tú pagabas todo. Cuando empezamos a salir, ella siempre pagaba las cuentas con efectivo. Yo pensé que era exitosa e independiente. Nunca supe que te estaba robando el dinero. Escuché su explicación con escepticismo. ¿Y cuál es tu punto?, pregunté sin emoción. Andrés suspiró. Mi punto es que yo también fui víctima de sus mentiras. Cuando descubrí la verdad, cuando vi que tenía una deuda contigo y que toda su vida era una farsa, terminé con ella. Pero ahora no me deja en paz. Me llama, me escribe, aparece en mi gimnasio haciendo escenas. Dice que yo le prometí una vida mejor y que ahora tengo que cumplir. Está obsesionada. Necesito que hables con ella, que le digas que me deje en paz. La ironía de la situación era casi poética. El hombre por el que Daniela había destruido nuestra relación ahora me estaba pidiendo ayuda para librarse de ella. Andrés, lo que hay entre tú y Daniela no es mi problema, respondí. Tú elegiste involucrarte con una mujer que estaba en una relación.
Ahora enfrenta las consecuencias. No voy a mover un dedo para ayudarte. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción profunda. Daniela había perdido todo: su relación conmigo, su estilo de vida lujoso, su apartamento, su auto, y ahora también al hombre por el que había sacrificado todo. Patricia me escribió nuevamente con más noticias. Diego, creo que debes saber esto. Daniela está yendo a terapia. Mamá la obligó. El terapeuta le diagnosticó algo que se llama trastorno de personalidad narcisista. Básicamente, Daniela solo puede ver el mundo a través de lo que ella necesita y quiere. No puede empatizar con los demás. El terapeuta dice que va a ser un proceso largo y que no hay garantías de que cambie. Mamá está devastada. Papá apenas le habla. Mónica y yo estamos tratando de apoyar a nuestros padres, pero es difícil. Esa información me hizo reflexionar. Durante 4 años, yo había intentado entender por qué Daniela actuaba como actuaba, por qué nunca parecía valorar todo lo que yo hacía por ella, por qué siempre necesitaba más y más sin nunca estar satisfecha. Ahora tenía una respuesta clínica. Pero esa respuesta no cambiaba nada. Las razones psicológicas no justificaban sus acciones. La traición seguía siendo traición, el robo seguía siendo robo, y la infidelidad seguía siendo infidelidad. 3 meses después del final de nuestra relación, me crucé con Daniela en el supermercado. Ella empujaba un carrito con productos genéricos, vestía ropa sencilla, y su rostro mostraba el cansancio de alguien que había caído de muy alto. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó a mí tímidamente. Diego, por favor, solo déjame decirte algo. Yo me detuve, no por cortesía, sino porque quería escuchar qué tenía que decir ahora que había experimentado la vida sin mi apoyo económico. Lo siento, dijo con voz quebrada. Siento todo lo que te hice. Tenías razón en todo. Yo fui egoísta, cruel, manipuladora. No valoré lo que tenía hasta que lo perdí. Estoy pagando mi deuda, yendo a terapia, trabajando honestamente por primera vez en mi vida. No te pido que me perdones, solo quiero que sepas que finalmente entiendo el daño que causé. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar en las palabras de Daniela. Daniela, me alegra que estés trabajando en ti misma, respondí con tono neutral, pero eso no cambia el pasado. No cambia los 4 años que perdí contigo. No cambia el dinero que robaste. No cambia la humillación de descubrir que la persona que amabas solo te veía como un recurso. Espero que tu terapia funcione, no por mí, sino por las futuras personas que se crucen en tu camino. Pero yo no seré parte de ese proceso. Me alejé sin esperar respuesta, sintiendo que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, reflexioné sobre todo lo ocurrido. La venganza que había ejecutado no me había convertido en una mejor persona, pero tampoco me arrepentía. Daniela había jugado un juego peligroso y había perdido. Las consecuencias de sus acciones no eran mi responsabilidad. Yo simplemente había dejado de ser el tonto que sostenía el castillo de naipes de su vida falsa. Cuando retiré mi apoyo, todo se derrumbó. Y ese derrumbe era completamente merecido. 6 meses después, Patricia me invitó a tomar un café. Acepté porque ella siempre había sido honesta conmigo y porque había actuado con integridad durante todo el proceso. Nos encontramos en el mismo café donde meses atrás me había revelado la verdad sobre Daniela y Andrés. Diego, quiero agradecerte, dijo Patricia. Sé que suena extraño, pero lo que hiciste ayudó a mi familia a ver quién era realmente Daniela. Mamá y papá ya no la sobreprotegen. Mónica y yo ya no tenemos que fingir que todo está bien. Daniela está enfrentando la realidad por primera vez en su vida. Le pregunté cómo estaba Daniela ahora. Patricia suspiró. Sigue trabajando como mesera. Está pagando su deuda contigo religiosamente. El terapeuta dice que está haciendo progresos, pero es lento. Consiguió un apartamento pequeño que comparte con 2 compañeras de cuarto. Ya no tiene auto, se mueve en transporte público. Es una vida completamente diferente a la que tenía contigo. Creo que finalmente está entendiendo el valor del dinero y del esfuerzo. Asentí, sintiendo que la justicia se había cumplido de manera completa. ¿Y Andrés?, pregunté con curiosidad. Patricia sonrió con ironía. Andrés tuvo que cambiar de gimnasio porque Daniela no dejaba de acosarlo. Ahora trabaja en otro lado de la ciudad.
Daniela finalmente lo dejó en paz cuando su terapeuta le ayudó a entender que él nunca la amó, solo la usó mientras le convenía. La ironía es que Daniela hizo con Andrés exactamente lo que ella te hizo a ti. Lo que pasa es que Andrés era tan manipulador como ella, solo que sin recursos económicos. Esa conversación con Patricia me dio una perspectiva diferente. Daniela no había sido la única manipuladora en su relación con Andrés. Él también había jugado sus cartas, probablemente viendo en Daniela a alguien que parecía tener dinero y estatus. Cuando descubrió que todo era falso, que Daniela estaba endeudada y arruinada, huyó tan rápido como pudo. En cierto modo, Daniela había experimentado en carne propia lo que se siente ser usado y desechado. Esa era una lección que ninguna terapia podría enseñar mejor. Un año después de que Daniela me terminara por mensaje de texto, recibí el último pago de su deuda, $11,700 pagados en cuotas mensuales durante 12 meses. Con ese último depósito, nuestra conexión financiera terminaba oficialmente. Ya no había nada que nos uniera. Miré el comprobante bancario y sentí una extraña mezcla de alivio y melancolía. No melancolía por Daniela, sino por el tiempo perdido, por los años invertidos en alguien que nunca me valoró. Pero ese año también había sido transformador para mí. Había aprendido a valorarme, a establecer límites claros, a no permitir que nadie me tratara como un recurso desechable. Había comenzado a hacer terapia también, no porque estuviera roto, sino porque quería entender por qué había permitido que Daniela me tratara así durante tanto tiempo. Mi terapeuta me ayudó a ver patrones en mis relaciones que se remontaban a mi infancia, patrones de sobreprotección y necesidad de ser necesitado que me habían hecho vulnerable a personas como Daniela. También había conocido a alguien nuevo. Carolina era ingeniera civil, independiente, exitosa, con sus propias metas y sueños. Nunca me pidió dinero. Nunca esperó que yo pagara todo. Insistía en dividir las cuentas. Tenía su propio apartamento, su propio auto, su propia vida. Al principio, su independencia me asustó porque estaba acostumbrado a ser el proveedor absoluto, pero lentamente aprendí a apreciar una relación donde ambos contribuíamos por igual, donde el amor no se medía en transacciones económicas, sino en respeto mutuo y apoyo emocional. Un día, Carolina me preguntó sobre mi relación anterior. Le conté toda la historia sin omitir detalles. Esperaba que me juzgara por mi venganza, por las acciones que había tomado contra Daniela, pero su reacción me sorprendió. «Hiciste lo correcto», dijo con firmeza. Las personas como Daniela solo entienden cuando enfrentan consecuencias reales. Si hubieras sido blando, si le hubieras perdonado todo, ella habría aprendido que puede tratar a las personas así sin repercusiones. Lo que hiciste fue establecer un límite claro. Eso es respeto propio, no venganza. Sus palabras me liberaron del último vestigio de culpa que aún cargaba. Yo no había sido cruel. Había sido justo. Había aplicado consecuencias proporcionales a las acciones de Daniela. No la había destruido. Simplemente había retirado el soporte artificial que sostenía su estilo de vida falso. Todo lo que le sucedió después fue resultado directo de sus propias decisiones, no de mis acciones. Esa claridad mental fue el verdadero final de mi historia con Daniela. 2 años después del mensaje de texto que terminó mi relación, me encontré nuevamente con la señora Estela en un centro comercial. Ella se veía mayor, más cansada, pero me saludó con calidez genuina. «Diego, qué gusto verte. ¿Te ves bien?» Le devolví el saludo y le pregunté cortésmente por su familia. «Daniela sigue trabajando y yendo a terapia», me contó. «Está diferente ahora, más humilde, más consciente. Tiene un novio nuevo, un contador que conoció en su trabajo. Él sabe toda su historia y aún así decidió darle una oportunidad. Yo solo espero que esta vez Daniela haya aprendido la lección». Le deseé lo mejor a la señora Estela y me despedí. Mientras caminaba hacia mi auto, donde Carolina me esperaba, pensé en cómo había cambiado mi vida en 2 años. Había pasado de ser el hombre que lo daba todo sin recibir nada a cambio, a ser alguien que valoraba su tiempo, su dinero y su dignidad. La traición de Daniela, aunque dolorosa, había sido el catalizador que necesitaba para transformarme en una versión más fuerte y más consciente de mí mismo. Carolina y yo comenzamos a planear nuestro futuro juntos. Hablábamos de matrimonio, de hijos, de construir una vida basada en respeto mutuo y contribución equitativa.
Cada conversación con ella me recordaba lo que había perdido con Daniela. Una verdadera compañera, alguien que me veía como un igual, no como un banco ambulante. La diferencia entre una relación sana y una relación tóxica nunca había sido más clara. Ocasionalmente, todavía pensaba en Daniela, no con amor ni con odio, sino con una especie de curiosidad distante. Me preguntaba si realmente había cambiado, si su terapia había funcionado, si su nuevo novio estaba experimentando a una Daniela diferente. Pero esas reflexiones eran fugaces, como pensar en un libro que leíste hace mucho tiempo y ya casi no recordabas. Daniela era mi pasado, y yo estaba firmemente plantado en mi presente, construyendo un futuro que ella nunca podría haber dado. La infidelidad de Daniela, su manipulación, su traición, todo eso se había convertido en lecciones valiosas. Había aprendido a detectar señales de advertencia en las relaciones. Había aprendido que el amor verdadero implica reciprocidad. Había aprendido que dar no significa ser un tonto, pero que dar sin límites a alguien que solo toma es autodestrucción. Esas lecciones, aunque costosas, valieron cada centavo de los $250,000 que había invertido en Daniela. La venganza que ejecuté no fue perfecta ni fue pura. Tuvo elementos de rabia, de dolor, de deseo de que Daniela sufriera como yo había sufrido. Pero también tuvo elementos de justicia, de establecer límites, de decir hasta aquí a alguien que me había usado sin remordimiento. En retrospectiva, no cambiaría nada de lo que hice. Cada acción fue meditada, cada consecuencia fue merecida, cada resultado fue justo. Y mientras conducía a casa con Carolina a mi lado, sonriendo por algo que ella había dicho, supe con certeza absoluta que Daniela me había hecho el mayor favor de mi vida al enviarme ese mensaje de texto. Me había liberado de una relación que me estaba consumiendo lentamente. Me había mostrado mi propia fuerza cuando decidí no ser su víctima. Me había enseñado el valor del respeto propio. Y lo más importante, me había preparado para reconocer el amor verdadero cuando finalmente lo encontré. La historia de Daniela y yo no tuvo un final feliz en el sentido tradicional. No hubo reconciliación ni perdón cinematográfico. Pero tuvo un final justo, un final donde las acciones tuvieron consecuencias, donde la manipulación fue expuesta, donde la víctima se convirtió en sobreviviente y luego en alguien más fuerte. Y ese tipo de final, aunque menos romántico, es infinitamente más satisfactorio que cualquier cuento de hadas. 3 años después del mensaje que cambió mi vida, Carolina y yo nos casamos. Fue una ceremonia pequeña e íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. Mientras pronunciaba mis votos matrimoniales, mirando los ojos honestos de la mujer que había elegido como compañera, pensé brevemente en Daniela y le agradecí mentalmente. Sin su traición, nunca habría estado disponible cuando conocí a Carolina. Sin su manipulación, nunca habría aprendido a valorar la honestidad. Sin su infidelidad, nunca habría entendido el significado verdadero de la lealtad. Esa noche, durante la recepción, Patricia se acercó a felicitarnos. Sí, Patricia seguía siendo mi amiga. Era la única conexión que mantenía con la familia Ortega, porque ella había demostrado tener integridad cuando más importaba. Daniela se enteró de tu boda, me dijo bajito. Me pidió que te dijera que te desea lo mejor, que está feliz de que hayas encontrado a alguien que te valore. Asentí con cortesía, pero sin emoción. Los deseos de Daniela, fueran sinceros o no, ya no significaban nada para mí. Carolina nunca sintió celos de mi pasado con Daniela. De hecho, me dijo que le agradecía a Daniela por mostrarme lo que no quería en una relación, porque eso me había hecho el hombre perfecto para ella. Esa perspectiva, esa madurez emocional, era exactamente el tipo de cualidad que Daniela nunca tuvo. Carolina entendía que mi pasado me había moldeado, pero no me definía. Esa comprensión hizo que nuestro matrimonio comenzara sobre bases sólidas de confianza y comunicación. Los años siguientes fueron testigos de mi transformación completa. Ascendí en mi trabajo, no porque estuviera compensando una vida personal vacía, sino porque finalmente tenía el equilibrio emocional para destacar profesionalmente. Carolina y yo compramos una casa juntos, contribuyendo ambos por igual al enganche y a la hipoteca. Tuvimos nuestro primer hijo, una experiencia que nunca habría imaginado durante mis años con Daniela, quien siempre postergaba hablar de familia porque no era el momento adecuado. Ocasionalmente, en la ciudad pequeña donde vivíamos, alguien mencionaba a Daniela. Escuché que había terminado con el contador, que había tenido otro par de relaciones fallidas,
que seguía trabajando en empleos de servicio al cliente, que vivía una vida modesta y sin pretensiones. Cada vez que escuchaba estas actualizaciones, sentía una mezcla de indiferencia y satisfacción silenciosa. Daniela estaba viviendo las consecuencias de sus elecciones, y esas consecuencias eran permanentes. No fue venganza lo que sentía al saber que Daniela luchaba mientras yo prosperaba. Era justicia poética. Era el universo equilibrándose. Era la confirmación de que las personas que usan y descartan a otros eventualmente se quedan solas, mientras que aquellos que valoran y respetan encuentran personas que los valoran y respetan de vuelta. Esa fue la verdadera lección de toda esta historia. No necesitas vengarte de quienes te hacen mal, solo necesitas dejar de protegerlos de las consecuencias de sus propias acciones. 5 años después de aquella traición, Carolina me regaló una carta en nuestro aniversario de bodas. En ella me agradecía por ser el hombre que era, por valorarla, por construir con ella una vida de iguales. Sé que tu pasado fue doloroso, escribió, pero ese dolor te enseñó a apreciar lo que tenemos. Nunca daré por sentado el hombre que eres, porque sé que elegiste conscientemente ser diferente después de lo que viviste. Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de gratitud. Esa noche, mientras Carolina dormía a mi lado y yo escuchaba la respiración suave de nuestro hijo en el cuarto contiguo, reflexioné sobre el camino recorrido. 5 años atrás, había recibido un mensaje de texto que destruyó mi mundo. Pero ese mensaje también me liberó de una prisión que yo mismo había construido, donde era el proveedor eterno de alguien que solo sabía tomar. Daniela me había enseñado lo que no quería. Carolina me estaba enseñando lo que sí. La historia de mi venganza contra Daniela no fue épica en el sentido cinematográfico. No hubo grandes confrontaciones dramáticas ni revelaciones explosivas. Fue simple. Dejé de permitir que me usara. Retiré mi apoyo económico. Apliqué consecuencias legales a sus acciones ilegales. Expuse la verdad cuando ella intentó convertirme en el villano. Y luego seguí adelante con mi vida. A veces la mejor venganza no es un acto de destrucción, sino un acto de liberación. Si pudiera volver atrás y hablarle a ese Diego que recibió el mensaje de texto hace 5 años, le diría: lo que sientes ahora es traición y dolor, pero también es oportunidad. Oportunidad de redescubrirte, de establecer estándares más altos, de exigir el respeto que mereces. No tengas miedo de dejar ir a alguien que no te valora. No tengas culpa por aplicar consecuencias a quien te hirió deliberadamente. Y sobre todo, no dudes de tu decisión de cerrar esa puerta, porque del otro lado hay una vida mejor esperándote. Daniela eventualmente desapareció del todo de mi radar. Ya no recibía actualizaciones sobre su vida, ni me cruzaba con ella. Era como si hubiera existido en otra vida, en otra versión de mí, que ya no reconocía. Y eso estaba bien. Algunas personas están en nuestras vidas para enseñarnos lecciones, no para quedarse. Daniela cumplió ese propósito perfectamente. Me enseñó mi valor mostrándome cómo se siente no ser valorado. Años después, mi hijo me preguntó sobre mi vida antes de conocer a su madre. Le conté una versión apropiada para su edad. Papá tuvo una novia que no lo trataba bien, pero esa experiencia le enseñó a papá a reconocer cuando alguien realmente te ama. Mi hijo, con la sabiduría inocente de los niños, respondió: entonces fue bueno que esa novia se fuera, porque si no, no habrías conocido a mamá y yo no existiría. Tenía razón. De la traición de Daniela nació la posibilidad de mi verdadera familia. La relación tóxica que tuve con Daniela se convirtió en una historia de advertencia que compartí con amigos que pasaban por situaciones similares. No te aferres a alguien que no se aferra a ti, les decía. No confundas el dar con el ser usado. Y cuando alguien te muestre quién es realmente, créele la primera vez. Esas lecciones, aprendidas a un costo alto, se convirtieron en sabiduría que podía compartir con otros. Hoy, más de una década después de aquel mensaje de texto, soy un hombre completamente diferente al que era. Sigo siendo generoso, pero con límites claros. Sigo siendo amoroso, pero con personas que reciprocan. Sigo siendo confiado, pero verifico. Daniela no me rompió, me refinó. Como el oro que pasa por el fuego para eliminar impurezas, yo pasé por la traición para eliminar la ingenuidad. Y Daniela, donde quiera que esté, espero que finalmente haya aprendido que no puedes construir una vida sobre el esfuerzo de otros. Espero que su terapia haya funcionado, no por mí, sino por cualquier persona que se cruce en su camino. Pero sobre todo,
Espero que haya entendido que cada acción tiene una consecuencia y que las consecuencias de tratar a las personas como recursos desechables son permanentes y profundas. Mi historia con Daniela terminó, pero mi vida apenas comenzaba, y ese es el verdadero final feliz. No el perdón ni la reconciliación, sino la liberación y el crecimiento. No necesité que Daniela cambiara o se disculpara para seguir adelante. Solo necesité elegirme a mí mismo, establecer límites, aplicar justicia y estar abierto cuando el amor verdadero finalmente tocó a mi puerta. Esta es mi historia, la historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en el mejor regalo, porque sin ese mensaje de texto que destruyó mi relación falsa, nunca habría encontrado mi relación verdadera. Sin la infidelidad de Daniela, nunca habría valorado la lealtad de Carolina. Sin perder todo lo que creí tener, nunca habría ganado todo lo que realmente necesitaba. Y si tuviera que elegir entre nunca haber conocido a Daniela o vivir todo exactamente como sucedió, elegiría esto último sin dudarlo, porque el dolor temporal de su traición fue el precio que pagué por una vida de felicidad auténtica, y ese es un precio que pagaría 1000 veces más. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona que amas solo te ve como un proveedor? ¿Tendrías el valor de establecer límites y enfrentar las consecuencias? ¿O seguirías permitiendo que te usen con la esperanza de que algún día cambie? Comparte tu historia en los comentarios, y si este relato te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia.